El senador Uribe renunció a su curul el 18 de agosto. Como consecuencia, la Sala Especial de Instrucción dijo que había perdido la competencia y remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación. Llegado el caso a la Fiscalía General de la Nación, la representación de víctimas, presentamos recusación contra el fiscal general de la Nación y también contra el fiscal Gabriel Jaimes, a quien había sido asignado el proceso. Esta recusación infortunadamente no prosperó cuando nosotros considerábamos que estaban dados los elementos para que eso ocurriera, especialmente lo que tiene que ver con la recusación del fiscal Jaimes. Luego de eso, dimos la discusión de que no era posible aplicar el sistema acusatorio, sino que el sistema procesal que se tenía que aplicar en el proceso en la Fiscalía era el mismo sistema que se venía aplicando en la Corte Suprema de Justicia. Vino la petición de la defensa de solicitud de libertad ante la juez de garantías. Nosotros, en consideración a que el sistema aplicable era el mismo de la Corte, pedimos también a la juez de garantías nos permitiera exponer la incompetencia que ella tenía porque el sistema aplicable era el mismo de la Corte Suprema, en el que no se contempla la figura del juez de garantías. Por tanto, expusimos esa situación, la juez de garantía resolvió que sí tenía competencia, pero remitió el caso a la sala plena a la Corte Suprema de Justicia para que ella se pronunciara de manera definitiva cuál era el procedimiento a seguir. La Corte Suprema de Justicia decide entonces que efectivamente por el momento en que se cometieron los hechos, año 2018, la competencia correspondía así, o mejor dicho, el procedimiento aplicable era el sistema del acusatorio, la ley 906. Esta decisión tuvo dos salvamentos muy importantes de voto, para anotarlo. Hecho esto, bueno, ya la defensa entonces, el día de ayer, presentó sus argumentos para obtener la libertad del senador Uribe, advirtiendo que no iba a atacar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, sino hacer unas consideraciones de orden constitucional que, según su argumento, daría lugar a la libertad de su defendido. Lo de ayer básicamente giró alrededor de la validez de lo actuado o no por parte de la Corte Suprema de Justicia. Lo primero que hay que decir es que es absolutamente válido lo que se actuó en la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, porque fue un juez competente el que profirió, el que hizo la investigación, realizó la indagatoria y profirió la medida de aseguramiento de detención preventiva. Y lo hizo bajo la ley preexistente para ellos, que es la ley 600 del año 2000. Pero además, cumpliendo con las formalidades de esa ley. Es decir, que está absolutamente blindada legalmente esa validez. Y eso es lo que se ha querido desconocer por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Defensa. Esa validez tiene un respaldo de mucho precedente jurisprudencial, que lo citamos en la audiencia, y curiosamente la citó también la Fiscalía e incluso la Procuraduría. Esa jurisprudencia habla de la necesidad de adecuar los sistemas procesales cuando hay traslado de un sistema procesal a otro. Y es abundante las decisiones al respecto. Pero esos precedentes jurisprudenciales fueron desconocidos en las peticiones y en la argumentación por parte de la defensa, por parte de la Fiscalía General de la Nación y por parte de la representante de la Procuraduría. Ellos tres tuvieron una identidad en su postura, una identidad argumentativa y una identidad en su petición, la libertad del senador. Pero además de ese respaldo jurisprudencial está el respaldo legal. En primer lugar, hay que decir que la validez
de la ley 600 y en relación a la aplicación de esa ley a los aforados constitucionales, es decir, a los congresistas en la Corte Suprema de Justicia, la dio la propia ley 906 en su artículo 533, que determinó que para las investigaciones y juicios en la Corte Suprema de Justicia la ley aplicable sería la ley 600, es decir, la que veníamos reclamando nosotros. Eso lo dice la propia ley 906 en sus artículos finales. Ese artículo que da esa orden fue objeto de control constitucional por parte de la Corte Constitucional. Es decir, que aquí tenemos una decisión del máximo órgano judicial en el campo constitucional que dio el aval constitucional a esa aplicación, lo que hace todavía más fuerte el tema de ese respaldo constitucional. Pero además de eso, está la ley 153 de 1887, que en el mundo jurídico, a pesar de lo vieja que es esa norma, tiene sus normas vigentes. Algunas, en efecto, han sido modificadas. Pero para el caso, alegamos el artículo 40, que hace referencia a la validez de lo actuado en los sistemas procesales precedentes. Para el caso, lo que se hizo en la Corte Suprema de Justicia. Pero además de esa ley vigente, es decir, aquí hay un respaldo legal, está el artículo 138 del Código General del Proceso, que confirma la validez de lo actuado y que confirma que las medidas cautelares quedan vigentes en lo que se ha actuado en el sistema precedente, es decir, lo que habría hecho la Corte Suprema de Justicia. Las intervenciones de la Procuraduría y la Fiscalía advirtieron que no había norma legal para resolver el tema y que había que aplicar los principios constitucionales siempre hay que aplicarlos, y los criterios jurisprudenciales o lo que hubiera. Pero resulta que sí hay norma legal. Y no se puede decir que esa norma del Código General de Proceso solamente afecte casos de orden civil o administrativo, porque es que el Código General de Proceso está hecho para cubrir los vacíos legales de todas las áreas de conocimiento del derecho. Y si alguna duda hubiera, pues hay que leer el artículo primero de ese mismo Código General de Proceso, que hace referencia precisamente a la función que tiene ese código y que se tiene que leer en consonancia con el artículo 138. ¿Cuáles son los efectos de la postura de la defensa, de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación? Pues que al desconocer los precedentes judiciales crean y también la ley, pues como acabamos de ver, crean una inseguridad jurídica impresionante, porque significa que hacia futuro, de llegar a prosperar su postura, pues todos los procesos que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia tendrían una inseguridad impresionante porque no se sabe si las medidas que van adoptando en el proceso finalmente van a servir de algo o no, porque el congresista terminó su periodo, renunció, se salió por cualquier circunstancia, perdió su condición de aforado y cuando llega a la Procuraduría, a la Fiscalía de nuevo, entonces arrancaría prácticamente de ceros. Aunque aquí se dice que todas las pruebas practicadas en la Corte Suprema de Justicia pues quedan, con el valor que tiene la ley 906, que no sería de prueba, sino elemento material probatorio o evidencias, por ejemplo. Pero, pues ya se sabe que hay una puerta escapatoria en caso de los aforados que ya quieran evadir la acción de la Corte Suprema de Justicia, simplemente renunciando a su curul y yendo a la Fiscalía General de la Nación, porque en efecto se produciría una regresión procesal. Regresión procesal que además está prohibida, porque no se pueden retrotraer las fases ya cumplidas en el proceso. Pero esas son las consecuencias de esa inseguridad jurídica además.
Otro efecto o consecuencia es que, pues, en la práctica anula lo actuado en la Corte Suprema de Justicia, que en concreto la petición de la Fiscalía es desestimar todo lo actuado en la Corte Suprema de Justicia. Postura que avaló la Procuraduría General de la Nación en ese proceso. Y que en mi concepto está esta petición y esta argumentación es plenamente contra derecho y plenamente contra la solidez jurisprudencial sobre el tema. Porque en efecto lo que correspondía era hacer la adecuación, es decir, se alegó mucho en la audiencia la adecuación o la similitud entre indagatoria e imputación, que fue la argumentación que yo hice allí para decir que la indagatoria era totalmente válida. Pero, de una vez quiero decir que en realidad el proceso llega es con una medida de aseguramiento, es decir, posterior a la indagatoria. Y resulta que esa medida de aseguramiento existe en la Ley 600, es decir, allá en la Corte Suprema, pero también hay medida de aseguramiento en la Fiscalía General de la Nación, en la Ley 906. Es decir, que estamos en una figura similar. Y aquí tenía que haber una adecuación pacífica. Medida de aseguramiento viene de la Corte, medida de aseguramiento que tiene validez en la Fiscalía, porque incluso son la misma figura. ¿Y qué viene después de la medida de aseguramiento? Que el fiscal haga un escrito de acusación. Ya volveré a ese punto. En la otra situación es de consecuencia de esa decisión, de esa postura, si llegara a tener éxito, es que se allana el camino de la impunidad. Y no solamente este proceso, sino todos los demás procesos en el futuro que sufran la misma situación, es decir, la salida, renuncia de aforados, tendríamos exactamente el mismo escenario. Y por supuesto, con otra consecuencia, que eso es una afectación a la administración de justicia, una afectación a la verdad, porque se pierde identidad y la fuerza de condición de prueba de lo que se ha practicado en la Corte Suprema de Justicia, y por supuesto con una afectación profunda hacia los derechos de las víctimas. Lo que hicieron en la audiencia de ayer, las tres partes que conniven o que tienen esa identidad de postura y de petición, pues fue desconocer que hay posibilidades de adecuación de un sistema a otro. De hecho, ha ocurrido en la Corte Suprema. Lo que pasa es que dicen que se puede adecuar de la Ley 906 a la 600, pero no en actitud recíproca, en condición recíproca. Lo que no tiene ninguna lógica, ninguna razonabilidad y ningún fundamento jurídico. Así las cosas, para mí lo que queda claro es que el proceso viene con una medida de aseguramiento y es a partir de ahí que debe asumirlo la Fiscalía en la Ley 906. Es decir, que hay una medida de aseguramiento, que es una actuación posterior de la misma imputación. ¿Y qué viene después de la medida de aseguramiento? ¿Y qué le tocaría hacer a la Fiscalía como paso inmediato? Hacer el escrito de acusación y presentarlo ante un juez de conocimiento que da lugar al inicio de la etapa del juicio. Y a partir de ese inicio de esa etapa de juicio, pues la decisión queda en manos de un juez que finalmente tiene que decidir en una sentencia si condena o absuelve. Ese es el camino que quedaría. Y lo que nosotros solicitamos a la jueza es que precisamente se tenga en cuenta en su decisión que la diligencia que se debe tener presente como última de la Corte Suprema de Justicia es la medida de aseguramiento, ni siquiera la imputación, para que en adelante sea la Fiscalía que prosiga las fases procesales que corresponden.